¿Cómo saber si podemos volver a nuestra casa o edificio después de un sismo? Para eso necesitamos la evaluación de un experto directamente en campo. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Pero también soy consciente que después de un evento de esta magnitud, pues no va a haber un montón de ingenieros forenses esperando para hacer la evaluación de nuestra vivienda o nuestro edificio. Entonces acá en este video les voy a dejar algunos tips y también ejemplos para que por lo menos se hagan a una idea y tal vez estén un poquito más tranquilos, o si no, para que tomen la decisión y mejor salvaguarden sus vidas y salgan de esa estructura. Este video sí he dudado mucho en subirlo y no sé si sea irresponsable de mi parte, porque les daré aquí indicaciones sobre edificios dañados y cómo eventualmente podrían hacerse las reparaciones, así que quédense hasta el final. Déjenme su comentario con su punto de vista, pues dado el caso, si lo consideran pertinente, mejor bajamos este video, no hay ningún problema. Pero me parece que acá puede haber información valiosa al respecto que les pueda dar mucha orientación. Primero, para esto hay que explicar muy por encima cómo funcionan las estructuras. Y es que cuando vamos a hacer la evaluación de una edificación, vamos a hacer un barrido desde los elementos de mayor importancia hacia los de menor importancia. Entonces, entre los que tienen más importancia estarían los elementos de la cimentación. Estos son los principales para la estabilidad de la estructura. Luego van los elementos verticales, llámense columna o muros en concreto. Puede también que se presenten los dos al tiempo, que son los que se encargan de recibir los dos tipos de cargas principales. Las cargas verticales, producto del peso o del uso de la edificación, y también se encargan de resistir las cargas horizontales, entre ellas las del sismo, que son cargas que, hagan de cuenta, vienen a empujar hacia adelante la estructura. Luego, en nivel de importancia, siguen las vigas, que son las encargadas de unir las columnas y los muros. Luego, en un nivel más bajo de importancia, seguirían las losas, que se apoyan directamente sobre estos elementos tipo viga o trave, también se les conoce. Y por último, de menor importancia o de menor rango, digámoslo así, estarían los muros divisorios que se apoyan sobre estos elementos horizontales y que no nos van a ayudar a resistir en teoría, y ya les digo por qué en teoría, no nos van a ayudar a resistir ningún tipo de cargas ni verticales ni horizontales, que son las que les describo del sismo. Usualmente en estructuras de concreto son solo para dividir los espacios. Digo usualmente porque en las estructuras en donde son solo muros, ahí sí ya no podemos decir que son los elementos de menor importancia, porque en realidad son los que resisten las cargas. Es por eso que un experto debe siempre hacer la evaluación final. Acá solo les vamos a dar algunas pautas. La idea al final es dar una calificación de uso permitido en verde, de uso restringido en color amarillo y de uso prohibido en color rojo. Entonces, para saber si nuestro edificio es medianamente seguro, deberíamos iniciar evaluando la cimentación y el suelo circundante. ¿Qué sucede? Como no podemos verlo, pues no vamos a poder verificar directamente los cimientos. Así que el ingeniero inspector deberá revisar la estabilidad general de la estructura, teniendo en cuenta que el edificio no muestre signos de inclinación o hundimientos pronunciados, también asentamientos que llamamos nosotros diferenciales, que son asentamientos de uno u otro lado. La norma de inspección indica que si el edificio está hundido, ya sea de forma pareja o dispareja, es decir, de un solo lado, más de 1 metro se considera de alto riesgo. Y en esos casos no se debería dar acceso a la edificación. Pero si no se presentan estos hundimientos de manera tan pronunciada, el ingeniero evaluador puede verificar entonces de cuánto es esa inclinación, en donde ya se tomaría una plomada con una longitud de 60 centímetros y se verifica cuál es su separación en esa base de esos 60 centímetros a la pared del edificio. Entonces la norma indica, o bueno, esta guía de evaluación indica que si esa separación, esa longitud es mayor a 2 centímetros, el riesgo de nuevo será alto y no se debería permitir el ingreso a la estructura. De lo contrario, pues iríamos bien. Pero es que es más, si a simple vista vemos que ya el edificio presenta un muy grande hundimiento o mucha inclinación, el ingeniero inspector ni siquiera debería ingresar a esa estructura. De una vez se le colocaría la calificación en rojo de peligro no ingresar. Y acá se debe tener mucho cuidado porque puede que el edificio esté en buen estado, pero vean lo que pasó
con este que aparentemente estaba bien, pero resultó cayendo por fallas en su cimentación. Luego de que se vea que el edificio es estable, se puede decidir por parte del ingeniero si se ingresa a la edificación o no. Y se empezarían a evaluar las columnas y muros principales en concreto, no los divisorios que se ven en ladrillo. Como les digo, esos son elementos de menor importancia, los de tabiquería o muros de relleno. Buscamos que no presenten descascaramientos, cortes totales en el concreto, y la idea es hacer la verificación únicamente del nivel más afectado. No es necesario verlos todos. Haciendo un barrido de la cantidad de elementos que se encuentran dañados. Entonces nos indica la guía que si de toda la cantidad de los elementos, por ejemplo de todas las columnas, el 30% o más se encuentran dañados, el riesgo ya de nuevo vuelve a ser alto y no se debería dar ingreso a la edificación. Pero si por el contrario tenemos menos elementos, bueno, ya podemos decidir si tenemos un uso restringido o uso permitido, de acuerdo a los daños que presenten los elementos. Y acá el ingeniero inspector debería indicarles cómo se deberían hacer, bueno, más o menos una aproximación de cómo se deberían hacer los arreglos. Por ejemplo, este edificio que vemos, que se muestra en el canal de este chico Keito Homa, esta estructura que vemos acá, solo viéndola por fuera podemos ver que presenta daños del tipo C y tipo D, es decir, severo y completo en casi todas las columnas del perímetro. En este caso, como inspector, yo ni siquiera entraría a esa estructura. Es más, no me acercaría mucho cómo se encuentran ellos ahí porque puede colapsar en cualquier momento. El primer nivel es el más dañado y con ese análisis ya basta. Yo de entrada le daría el boletín rojo de peligro. Pero acá mismo indica el señor que lo acompañaba que igual la gente tuvo que volver porque no tiene dónde más pasar la noche. Y de todas maneras sus pertenencias están ahí. Y seamos sinceros, puede haber abuelitos que necesiten oxígeno, medicinas, mascotas aún adentro, en fin, muchas cosas que hagan que tengamos que volver a ese edificio obligatoriamente. Y no todo el mundo tiene otra casa a donde irse, ni tampoco 200 o 300 mil dólares que cuesta la reconstrucción de un edificio como este. En ese caso en específico, y como se queda aún con boletín rojo de no ingresar, pues la gente va a querer hacerlo, va a intentar hacerlo, pues al menos les diría, bueno, no reparar esa estructura porque ese edificio ya no se puede reparar, pero sí provisionalmente podíamos colocar un apuntalamiento alrededor de las columnas. Esto puede alargar el tiempo de colapso de esa edificación. No indicaría de ninguna manera hacer una perforación. Colocaría puntales por dentro únicamente, puntales cercanos a las columnas. Este edificio no ha caído porque esos muros de ladrillo que se encuentran en la fachada y seguramente los muros internos divisorios lo están sosteniendo porque las columnas ya dejaron de cumplir esa función hace mucho tiempo. También indicaría en lo posible quitar todo el peso que más se pueda. Por ejemplo, escombros que puedan estar sueltos, tanques de agua que se encuentren en la parte superior, equipos de aire acondicionado, en fin, todo ese peso extra que no necesitemos y que sí puede acelerar el colapso. Esto, recuerden, es una medida para medianamente alargar el tiempo en pie de esa estructura, porque como les digo, este edificio ya no tiene reparación y es sumamente peligroso. Al mismo tiempo, con las columnas se verifica los nudos, que son la unión de los elementos horizontales, viga o trave, con las columnas, buscando de nuevo el nivel de descascaramiento. Y es que esas intersecciones tienen básicamente el mismo nivel de importancia que las columnas. Este es otro ejemplo que me mostraron. Noten acá que los nudos fueron los más perjudicados. Se observa un daño entre moderado y severo. Me inclino en realidad más por el moderado. También se observa daños en muros de fachada, pero bueno, como sabemos ya son elementos de menor rango y puede ser reparable. Por lo que ese edificio, bueno, puede sí ser candidato a un uso restringido. Ojo, la calificación la da el inspector, como les digo, directamente en campo, pero puede decir él o puede sencillamente llegar a la conclusión de que es peligroso y no dar el acceso, dado el alto nivel de daño en los muros de relleno, claro está. Pero se le pueden hacer reparaciones porque el esqueleto de la estructura, la columna
y las vigas se encuentran en algo mejor estado. Entonces, esto es, hagan de cuenta como el cuerpo humano. Si ustedes se rompen un hueso, definitivamente no van a poder seguir, por ejemplo, caminando. Pero si tienen un daño, por ejemplo, en un brazo, una raspadura, un moretón, sí se puede continuar. Entonces pasa lo mismo acá, el esqueleto se encuentra en buenas condiciones, o bueno, medianamente buenas condiciones, tal vez condiciones reparables, pero los demás elementos unidos a este esqueleto principal no. Entonces allí podemos retirarlos y hacer las reparaciones. En este caso específico, ¿cómo lo repararía yo? Eventualmente indicaría, solo viendo acá las fotos, ojo, un mortero especial de alta resistencia para devolver ese recubrimiento a los nudos. Siempre, eso sí, que el acero esté en buen estado. Una vez cubiertos con el mortero, haría el cálculo de las fibras y colocaría unas buenas fibras de carbono recubriendo el nudo en su totalidad y por todos los costados, sea 3 o 4 costados. Estas fibras de carbono son telas de altísima resistencia y que tienen la consistencia como la tela de un costal, para que se hagan una idea. Lo bueno de ellas es que no necesitan que hagamos ningún tipo de perforación, no necesitamos romper el concreto para nada, apenas limar esos bordes filosos, pero nada más, y se adhieren con un pegante epóxico. Ojo, estructuras que han sufrido mucho por un sismo de esta magnitud no debemos realizarle ningún tipo de perforación, ningún tipo de rotura ni nada por el estilo. Luego de toda esta intervención haría un estudio adicional para saber si es necesario reforzar el edificio, tal vez con una estructura metálica o de pronto con un muro en concreto que lo rigidice un poco. Es decir, yo le haría un buen estudio de vulnerabilidad y reforzamiento. Como ya les dije, luego de evaluar las columnas se entran a verificar las vigas o elementos horizontales, buscando de nuevo agrietamientos que no presenten desprendimientos o cortes graves. La guía indica que agrietamientos mayores a 1 milímetro en el concreto, pues ya se empieza a considerar daño moderado. Si los agrietamientos son mayores a 2 milímetros, el daño ya empieza a ser severo. Y si vemos barras dobladas, concreto desprendido, estallado, el daño ya sería completo y de alto riesgo. Tengan en cuenta que si tenemos categorizado el daño tipo C, casi que en todas las categorías y en todos los elementos a nivel de importancia, es decir, que implique rotura total de los elementos, ya es muy probable que el inspector le dé a esa estructura una calificación roja de peligro. Y de nuevo no se permite el acceso. En el ejemplo que les mostraba, se presenta el daño en una viga por aquí arriba, pero no es tan evidente como el de las columnas. Por último, y como elementos de menor importancia, están los muros no estructurales, que son todos estos muros divisorios de fachada, hechos usualmente en mampostería o ladrillo, esto para cuando tenemos estructuras aporticadas de concreto, lo que la guía indica que son paredes de relleno, que son los elementos que más presentan daños en un sismo, ya lo vimos. La razón es porque no cuentan con la suficiente cantidad de acero vertical y horizontal. Tampoco muchas veces se encuentra bien fijado ese acero, si lo tuvieran, a las vigas de concreto. Acá les dejo el video donde les explico más en detalle. Y esto sí, vean que tenemos daños por todas partes. La gran mayoría son del tipo C, según la escala de la guía de inspección, lo que indicaría que el uso de esa estructura podría estar prohibido. Sin embargo, si el inspector verifica que los daños son solo a nivel de muros de tabiquería o de relleno, como podemos ver que son de manera superficial acá, la estructura no se encontraría propiamente en riesgo de colapso. Ojo, si el inspector así lo considera, por lo que podría darse un uso restringido de la edificación. Para arreglar estos daños, el inspector podría indicar inicialmente que se terminen de remover estos muros divisorios dañados. Si de pronto no los pueden retirar o por algún otro motivo no los quitan, no los vayan a rellenar de nuevo con concreto o cemento. La idea es no ponerle más peso a la estructura. De hecho, si los pueden retirar y reemplazar por divisiones livianas, pues eso sería mucho mejor. Así aliviamos un poco a la estructura de concreto principal.
Si de pronto el muro presentó daños, pero no es necesario removerlo, de nuevo podemos reforzar con fibras. Y es que me gusta mucho la alternativa de las fibras porque no es tan invasiva y tan agresiva con este tipo de edificaciones que ya han sufrido por sismo. En este caso ya no va a ser envolviéndolo todo como hacíamos con los nudos, sino que le vamos a colocar unas tiras de fibra flexible y que podemos sujetarlas bien a las vigas en la parte de arriba y de nuevo abajo. Y listo, ya con eso le damos al muro una buena capacidad para que no se vuelvan a presentar este tipo de daños. Lo que hacemos allí entonces es generar elementos verticales y de nuevo podemos hacer elementos horizontales, generando algo así como una cuadrícula. Recuerden que siempre buscamos proteger en ambos sentidos todos los elementos. Siempre buscamos hacer cajones, siempre buscamos hacer como una especie de jaula, es decir, para que todos los elementos se encuentren y se retengan entre ellos en su lugar. Eso es lo que buscamos para que las estructuras tengan buena resistencia. Y como ya estos elementos con fibras los agarramos de la viga arriba y abajo, como les decía, no es necesario que se sostengan o que se adhieran a la columna. Me refiero a los muros de relleno o tabiquería en mampostería, por ejemplo. Y es que quiero que vean también este ejemplo o esta parte del video en donde precisamente el muchacho, en este caso es otro, iba viendo por las calles de Caracas y acá se presenta, por ejemplo, un gran contraste en donde esta estructura reforzada de nuevo por fuera externamente con elementos metálicos, noten que se comportó muy bien, pero esta otra estructura, esta casa que era en mampostería, sí se cayó por completo. De nuevo refuerza la hipótesis de que la mampostería, no me refiero en sí al bloquecito de ladrillo, sino en general la mampostería, es decir, el conjunto del ladrillo, el bloque, más el mortero, es un material muy frágil y tiende a romperse ante estos eventos sísmicos. Bueno. Otra cosa es cuando se le coloca acero de refuerzo a la mampostería. Ahí sí se vuelve un material muy fuerte. Entonces, lo que podemos hacer en estos casos, bueno, ya esta estructura ya cayó, ya no se le puede hacer nada. Pero si ustedes tienen de pronto una mampostería no reforzada, vean de nuevo el video de cómo reforzar una casa, en donde les enseñaba a hacerlo con mallas electrosoldadas. También, por ejemplo, hay algunos ensayos en donde incluso este tipo de mamposterías, también casas en adobe, se han reforzado con tabletas, por ejemplo, de madera, incluso con suncho, es decir, esta cinta como plástica con la que a veces se envuelven las cajas. Este tipo de refuerzos también se hacen, de nuevo buscando siempre hacer cuadrículas y esas cuadrículas bien adheridas a la estructura principal. Otro tipo de agrietamiento que les quería mostrar acá un poco diferente es este que se presenta como en línea recta. Usualmente es un tipo de grieta que se forma por una junta de dilatación. Verán, cuando hay edificios muy grandes como estos, lo que sucede es que se decide construir en dos bloques que a veces son iguales o incluso, bueno, a veces son diferentes, pero entre ellos el caso es que se deja una separación que se cubre con algún elemento, puede ser elástico o algún elemento metálico, que son las juntas de dilatación precisamente. El caso es que al moverse esos dos bloques de manera diferente, pues por ahí se va a generar ese desprendimiento y sencillamente por ahí se va a romper. Eso es lo que buscamos. Por lo general es normal y se puede arreglar, pero bueno, usualmente este tipo de grietas no comprometen la estabilidad de la estructura. Eso sí, pueden romper tubería que vaya pasando por ahí, pero bueno, eso es otro aspecto a tener en cuenta y que se puede arreglar. Ya para ir terminando, quiero hacerles esta anotación. En este mismo video de este chico oriental que estaba viendo, noten que cuando inicia el sismo, su primera reacción, aún viendo, por ejemplo, que se están rompiendo los muros de su sala, su primera reacción es abrir la ventana y ver lo que está pasando alrededor. Esto no debemos hacerlo. Lo primero que debemos hacer cuando inicia un sismo es tratar de evacuar la estructura, salir de ahí, y más si se están presentando este tipo de daños. Si de pronto por algún motivo las salidas se bloquean y no podemos evacuar,
En ese caso buscaría un elemento, más bien irnos como hacia un punto fijo, de pronto donde hayan columnas o muros en concreto muy fuertes, pero en realidad nada les va a asegurar que un elemento, por ejemplo, no estructural, un muro de estos, una tabiquería de ladrillo, por ejemplo, vaya a caer. Entonces, en esos casos sí, y la mayor cantidad de sobrevivientes en este tipo de eventos sísmicos se encuentra es en zonas cercanas a los muebles, el famoso triángulo de la vida, tal vez bajo muebles muy fuertes. Entonces, de nuevo, siempre que podamos buscar evacuar, salir de la estructura, no se queden adentro. Chicos, acá les dejo un cuadro resumen dado en la guía de evaluación de daños estándar basado en los manuales americanos y colombianos, que les dejo aquí las referencias en la parte de los comentarios por citar algunas normas. Recuerden que si tienen la suerte de que después de un sismo su estructura no le haya pasado nada, de todas maneras es bueno revisarla, porque el experto sí puede identificar patologías de riesgo que a las personas del común pueden pasar por alto. Si han pasado por una situación como esta y de pronto necesitan ayuda para revisar su edificación, escríbanme tranquilos al correo electrónico, al WhatsApp, que con gusto puedo por lo menos orientarlos en algo. Amigos, no olviden dejarme un like, compartir esta información que puede ser de ayuda para alguien más que esté teniendo problemas de este tipo, de pronto esté preocupado por su edificio. Comenten lo que consideren aquí abajo, siempre y cuando sea con respeto. Eso sí, mucha fuerza si están pasando por una situación en la que su hogar esté en riesgo. Ya saben, con gusto puedo ayudarlos en lo que necesiten. Escríbanme ahí. Un abrazo para todos y los veo en el próximo.